Ahí está, hizo el pitidito que me indica que ya está grabando. Bien. Llegamos ya acá a la página 254 del primer tomo del discurso 11 de la segunda venida de Cristo. Y dice así: en aquella región árida, incluso las escasas reservas de agua existentes se encontraban a menudo contaminadas y no se conocían en esa época métodos de purificación, por lo cual el jugo de uvas fermentadas proporcionaba un suplemento de líquido para el cuerpo, incluso era considerado tanto higiénico como sacramental. Es decir, en la época de Cristo, chicos, y muchos de los que vivían por las montañas, porque ya ustedes saben que había partes rocosas y demás, ellos cavaban pozos donde guardaban como si fueran heladeras para refrigerar los alimentos, ¿no? Pero también hacían conductos de desagües para los baños, y todo eso a veces iba a las capas subterráneas de agua, ¿sí? Entonces tenían que tener mucho cuidado donde sacaban ellos el agua. La probaban antes a ver si tenía olor a orina o no. Pero ellos tomaban mucho vino o jugo de uva, ¿sí? Para todo tipo de ocasión lo usaban. Normalmente en las mañanas, como ustedes saben, esa parte era bastante árida, hacía frío. Entonces ellos calentaban el vino con un poco de miel para contrarrestar los efectos del frío, corazones. Bienvenida, Yole, ¿sí? ¿Van entendiendo? No es que tomaban vino también por reporte, aunque algunos sí. Juntaban mucho el agua de lluvias también en esa época, que sabían que era bien pura, sana, ¿sí? En fin, había una parte del antiguo Israel en aquella época que era próspera en vegetación. Recuerden que era una zona que había muchos viñedos. No cualquiera podía tener un viñedo en el antiguo Israel. Y aparte grande para ser comerciante. Recuerden que ahí manejaban mucho el comercio con otros países, ¿sí? Bien. Todo esto sirve para enfocarnos un poco también cómo era en esa época. Bien, entonces, a pesar de que esta práctica no sea válida en circunstancias diferentes, muchas personas se apresuran con bastante oportunismo a imitar aquellas acciones de un maestro que justifican sus propias iniciaciones, o mejor dicho, inclinaciones, aunque no muestran igual fervor cuando se trata de emular su ejemplo espiritual. Debes primero asemejarte a Jesús. Bebe el vino de su inspiración, el vino de la conciencia de Dios, que lo elevó por encima de las compulsiones mundanas. Nos explica, corazones, acá Yogananda, ¿sí? Bien. Los grandes maestros de todas las épocas se han manifestado en contra del uso de estupefacientes. Los efectos de estos son sumamente perjudiciales, ya que entorpecen los más preciados atributos del hombre, los refinados instrumentos de la conciencia. Fíjense que incluso en la India muchos usaban el opio, ¿sí? Usaban lo que se llama también el cannabis en diferentes formas para tener visiones y demás. Y eso, ¿qué es lo que hacía? Deformaba realmente la parte espiritual de las personas. Bienvenida, Adriana. ¿Van comprendiendo todas estas partes, corazones? Igual que la hoja de coca. La hoja de coca en Centroamérica ustedes saben que la usan por las alturas, por el apunamiento, que se marean. Pero otra cosa es masticar hoja de coca por el placer de drogarse. Son cosas muy diferentes. Igual que los antiguos indígenas, Pieles Rojas y otros en Estados Unidos, usaban ciertos alucinógenos, pero
para vivir una experiencia espiritual, para buscar una respuesta a algo, es decir, no vivían drogados. Eran momentos muy especiales, como por ejemplo si la nación india corriera peligro. ¿Van entendiendo, chicos? Entonces le voy dando un poquito de cada enfoque de todas estas situaciones para ir orientándonos y ubicándonos mejor. ¿Sí? Bien. Quien se entrega a la bebida aniquila toda percepción de Dios. Recordemos que el alcohol, chicos, mata las neuronas. Y el alcohol de hoy en día, en especial ese que viene en cartón o diferentes tipos, bueno, que son de pésima calidad, tiene mucho alcohol etílico y realmente es muy dañino para el cuerpo humano y para las neuronas. Realmente produce muchísima adicción, al igual que el cigarrillo, y bueno, mata, sencillamente mata, chicos. La tentación de entregarse a la bebida, que da lugar a una euforia temporal, fue creada por la fuerza satánica con el propósito de desviar al hombre de su búsqueda del gozo verdadero, que solo puede hallarse en Dios. La necesidad del alma de refrescarse en el estado trascendental, necesidad que se degrada por la influencia del engaño, ha llevado a todas las civilizaciones a desarrollar sus propios métodos falaces para escapar de la realidad, siendo uno de ellos, obviamente, la embriaguez, que produce, por el contrario, un pernicioso estado de esclavitud. La conciencia de Dios es 1000 veces más embriagadora que el estado de ebriedad y lleva el espíritu del hombre en vez de degradar sus capacidades. Fíjense que esto es cierto. Las personas realmente conectadas con Dios realmente están ebrias de éxtasis divino, por así decirlo, ¿sí? Pero es una intoxicación celestial, por así decirlo, benevolente. Y obviamente no huele a alcohol, ¿sí? Y mantiene la sangre limpia. Es todo espiritual esto. Obviamente que estas personas, bueno, ustedes se dan cuenta, son muy espirituales, son muy centradas, brindan amor, socorro mutuo a quien lo necesite, siempre dispuesto a ayudar, pero no se dejan tomar el pelo, ¿sí? Buenos sí, tontos no. No hay que confundir esa parte. Ah, no, porque te estás defendiendo, entonces vos no sos ningún espiritual. No, no. Tontos no. Recuerden cuando Jesús corrió a los cambistas del templo de Dios, ¿sí? Buenos sí, tontos no. Cuando hay que ponerse firme, hay que ponerse firme, ¿sí? Porque a los sinvergüenzas hay que enderezarlos. Más cuando se propasan o hacen mucho daño. ¿Se entiende del punto? Todo maestro debe también enderezar ese tipo de sujetos. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Con la palabra, con el ejemplo, con mucho amor, pero tampoco se van a dejar poner el dedo encima, ¿sí? ¿Se comprende? Y Jesús no se dejó poner el dedo encima, salvo cuando llegó su momento de entregar el cuerpo, que él permitió la flagelación, pero porque así estaba escrito. Si no, nadie podía tocarle un dedo, ¿sí? Bien. En el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús se encontraban en estado semejante al de la embriaguez, más había sido provocado por el vino de la conciencia divina. Quien se haya embriagado de Dios no necesita ningún otro paliativo para aliviar los males que pueda acaecerle. Por eso, los grandes maestros insisten en que es preciso sentarse en silencio. Yo digo en el bendito silencio. Y meditar profundamente, es decir, ir hacia adentro de uno mismo, en lo más profundo de su ser. Le voy aclarando. Una vez que el devoto haya vencido la oposición que presenta sus pensamientos inquietos, comprobará que su copa rebosa con el divino elixir extático del gozo. Chicos, cuando uno logra semejante estado,
el mismo cuerpo, todos los días, a la misma hora, le va a pedir esa meditación, ese refugio hacia adentro, que es cuando la conciencia de Dios despierta en nosotros. Recibimos instrucción, aunque muchos no sepan cómo, o no escuchen a nadie que les hable, porque muchos están esperando que venga alguien, le toque el hombro y le diga, no. Esto se da en los planos etéricos y sutiles, donde el espíritu, el alma de cada persona es la que recibe instrucción. Después, ustedes mismos se habrán dado cuenta que dicen tal o cual cosa y no la estudiaron en ningún lado y se sorprenden a sí mismos. Es porque recibieron ese conocimiento en sueños o en meditación profunda, ¿sí? ¿Se comprende este punto, chicos? Que es importante. Jesús no realizó su primer milagro en público con el objeto de mostrar su aprobación a la costumbre de embriagarse con vino, sino para demostrar a sus discípulos que tras las diversas manifestaciones, fíjense, manifestaciones materiales, se encuentra la única sustancia absoluta. Bueno, yo acá tengo una hoja en color, que bueno, las voy a tener que escanear e ir subiéndola de a poco en el muro para que ustedes vayan viendo, que habla de la infancia de Jesús. Así vamos dándole más contenido a esto. Obviamente la experiencia del relato de Yogananda, ¿sí? Nos cita Lucas capítulo 2 versículo 40. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia de Dios, chicos, nos protege a todos. Siempre. No permite que ningún mal ni ningún daño nos toque. ¿Sí? Por eso siempre como reikista debemos dar las gracias en nuestro altar reiki, bendecir los alimentos, hacer nuestros pedidos espirituales y demás. Porque además de eso, la gracia de Dios nos va a envolver, ¿sí? Hay algo que crece, se desarrolla y nos envuelve. Entonces, se relata en los evangelios de la infancia que el padre de Jesús, José, descubrió que el extraordinario talento de su hijo le era de increíble ayuda en su trabajo de carpintero, no como artesano con el martillo y el cincel, sino cuando por haber cometido un error José debía alargar o acortar, ensanchar o angostar alguna cosa. Bueno, yo alguna vez creo que lo expliqué, que Jesús no solamente era carpintero, que le hacía cucharones, tazas, platos, yugos para los arados y demás, sino que él también tenía su pequeña huerta, criaba gallinas, tenía sus cabras para que sus 8 o 9 hermanos tuvieran leche, ¿sí? Y él, obviamente, todos esos artilugios los comerciaba en el mercado. Él no solamente hablaba el idioma hebreo, sino también el idioma de aquella época. Él hablaba latín, hablaba el idioma comercial también del Asia. ¿Van comprendiendo, chicos? Él manejaba 2 o 3 idiomas. ¿Por qué? Porque él también era comerciante, ¿sí? Bien. El Señor Jesús extendía su mano hacia el objeto y al instante quedaba como José quería que fuera. Un acto de este tipo era tan elemental para Jesús como lo fue después convertir el agua en vino o multiplicar los panes en peces. Es decir, el poder de él era tan grande que Dios, que morando en él, siendo él uno con Dios, realizaba estos milagros. En realidad es de lo más natural, pero para las personas
eran milagros, pero para él es de lo más natural, ¿sí? Porque con Dios, de mi lado y en mí, puedo realizar cualquier hazaña, cualquier proeza. ¿Se entiende el punto, chicos? ¿De qué se trata? Que con Dios podemos lograr todo. Entonces, por mucho hablan de los milagros. No. El verdadero milagro es que uno está con Dios, entonces logra lo que tiene que lograr. El milagro es ese. Lograr fusionarse con Dios. ¿Van comprendiendo lo que es fusionarse con Dios? Qué importante que es esto. Se va dando de a poco. Lento, ¿sí? Bienvenida Norma, bienvenida Susi López. Bien. Entonces, para Jesús, el vino no era vino, sino una vibración específica de la energía eléctrica que podía manipularse por medio del conocimiento de leyes suprafísicas precisas. Es decir, el vino para Jesús era algo que él podía modificar con su simple pensamiento. Él podía modificar las propiedades de cualquier cosa solamente con pensarlo o desearlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios? Entonces, cuando mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, mi Padre me complace y me cumple lo que yo necesito. ¿Van entendiendo esto, chicos? ¿Se entiende? Bienvenida, amada Dulce. Bien. Toda la creación de Dios opera de acuerdo con la ley. Los hechos y los procesos gobernados por leyes naturales, ya descubiertas, no se consideran milagrosos, pero cuando la ley de causa y efecto funciona de manera tan sutil que el hombre no logra dilucidar cómo ocurre algo en particular, lo considera entonces un milagro. ¿Van comprendiendo? Esto es lo que ven las personas comunes. Las personas que ya tienen entrenamiento saben que con Dios de nuestro lado no existen los imposibles. Existe el aquí y el ahora. Se precipita lo que hace falta, lo que es necesario. ¿Van entendiendo, chicos? Qué importante que es. Bien. Sabemos cómo se fabrica el vino empleado el proceso habitual. La fermentación provocada por microorganismos que transforman el azúcar en alcohol. Sin embargo, para convertir una sustancia formada por ciertos elementos, es decir, el agua, por ejemplo, en otra constituida por elementos diferentes, digamos el vino, es preciso ejercer control sobre los átomos. Jesús sabía que era el poder unificador y equilibrante de la inteligencia y la voluntad divinas, lo que subyace a la materia atómica y la controla, que es posible descubrir que la conciencia es el origen mismo de la materia, si ella se disgrega en las partes que la componen. Jesús comprendía la relación metafísica que existe entre la materia y el pensamiento, y demostró que una forma de materia puede convertirse en otra, no solo mediante procesos químicos, sino a través del uso de la mente universal, gracias a su unidad con inteligencia divina que impregna la creación entera. Jesús modificó la disposición de los electrones y los protones del agua y así la convirtió en vino. Fíjense, chicos, qué importante que es. Vamos a suponer que la materia es una bola de energía. ¿Ustedes vieron que en Reiki podemos magnetizar el agua y usarla como un elixir para lo que nos haga falta? ¿Se acuerdan las clases? Que podemos usar el agua para diferentes usos según la energía y el pensamiento y la intención que le enviamos. Bien, esto es lo mismo. Vamos a hacer de cuenta que
una porción de materia o de energía, ¿sí? Mediante el poder de mi pensamiento y la conciencia en unidad con la conciencia divina, utilizo esa misma materia, ¿sí? Y la transformo en lo que me hace falta. El agua en vino, ¿sí? El agua sucia en agua potable. ¿Van entendiendo, chicos? Del aire, por ejemplo, la multiplicación de los peces. Había 12 y repartió para los 5.000 o 6.000 entre peces y pan. ¿Se entiende, chicos? Entonces la energía y la materia se duplicó, quintuplicó, es decir, hasta lo que hiciese falta. Recordemos, la materia actúa según nuestro pensamiento, pero si nuestro pensamiento solo no es lo mismo que esté unido con Dios. Cuando nuestro pensamiento, nuestra conciencia despierta, está unida con Dios, ocurre lo que la mayoría llaman milagro. Transformamos en lo que nos hace falta, o sacamos fuerza para mover un objeto pesado para salvar una vida. Por ejemplo, poder abrir la puerta de un auto en un accidente para rescatar a un ser amado que esté dentro y que no sea consumido por el fuego. ¿Entienden, chicos? Todo esto. Cuando aplicamos Reiki en forma adecuada, activamos la regeneración celular y salvamos vida. Porque ya nuestra confianza en nuestro poder es aún más grande en unidad con la energía Reiki y los maestros ascendidos, nuestros amados maestros y guías, ¿sí? Nos hacemos uno con la deidad. Entonces logramos esos milagros tan bellos. ¿Entienden, chicos? Incluso a la distancia. Bueno, acá en sala hemos visto muchos milagros enviando Reiki entre todos. En los privados, en mi muro, bueno, que ustedes vieron que me piden sanación. Sucede que a veces yo lo veo un poquito tarde, pero los veo. ¿Por qué? Porque Facebook te lo va poniendo abajo, no te lo pone arriba. ¿Sí? A veces tengo que buscar 2 días abajo. O si no, cuando me llega una notificación tarde, y ahí la pesco. Entonces enseguida también lo comento en mi muro y lo llevo también al grupo. ¿Sí? Pero llega, las personas saben que llega. Tengo realmente agradecimientos para todos y para el grupo. ¿Sí? Para todos. No doy nombre porque yo hablo de todos aquellos que participan y apoyan las sanaciones. ¿Se comprende el punto? Bien. Según la ciencia moderna, la materia está compuesta por casi 100 elementos diferentes. Aun cuando dichos elementos poseen múltiples propiedades y características, todos ellos pueden reducirse a electrones, protones, neutrones y otras partículas estructurales subatómicas, así como unidades sutiles de luz y energía. El agua, el vino y toda la sustancia de la creación material están constituidas por las mismas partículas, pero se encuentran combinadas de manera distinta y su frecuencia de vibración difieren entre sí, de modo que así dan lugar a la infinita variedad de sustancias y formas que existen en la creación. Bueno, ustedes saben que todo se transforma, ¿sí? Que no existen los imposibles para Dios, tampoco para nosotros, si estamos en comunión divina. Esa comunión divina se logra meditando, depurando nuestros pensamientos, siendo justos, honestos, no haciendo trampas ni perjudicando a nadie. Por eso le digo a todos que mantengan una pureza interna, ¿sí? Eviten el chusmerío, porque muchos llevan y traen dentro y fuera del grupo con cosas que no tienen sentidos.
Yo digo que otros, digamos, entre comillas, usan información de acá para su propio beneficio mal habido y para llevarle a otra gente que no se anima a dar la cara. Y eso es lamentable. Pero bueno, cada quien se hará cargo de sus acciones, ¿sí? La ley de causalidad que rige todas las manifestaciones materiales puede reconocerse hasta en el ámbito de actividad de las partículas subatómicas, pero más allá de ese punto se pierde de vista el rastro de la operación de la ley de causa y efecto, pues en verdad los científicos desconocen la razón por la cual los electrones y protones se disponen en diferentes formas moleculares para crear los diversos tipos de materia. Afirma la ciencia que al llegar a este punto, la naturaleza sumisamente cede el paso a una inteligencia divina, puesto que es preciso que exista algún poder que le ordene a los sutiles bloques electrónicos y protónicos cómo distribuirse en diversas combinaciones, a fin de crear innumerables sustancias que adoptan configuraciones extremadamente complejas, como por ejemplo la forma de vida inteligente. Acá hay un punto. Algunos de esos átomos, protones, neutrones y demás, la ciencia aún no lo descubre, pero es parte de la conciencia de Dios. Entonces, cuando nos unimos con la conciencia divina, esos átomos, neutrones, protones, etcétera, etcétera, actúan a nuestro favor, en lo que nos haga falta, también en nuestro cuerpo para sanar. Algunos sanan rápido y otros lento. ¿Por qué? Porque todavía hay un trabajo karmático que sobrellevar, ¿sí? ¿Van entendiendo estos puntos, corazones? ¿Se entiende bien? Esto es algo bellísimo. Aceptarlo, reconocerlo, verlo, vivirlo. No tienen idea, chicos, lo que es. No se dan una idea. Yo me siento muy agradecido con el Padre y por todas las oportunidades, bondades y bueno, todo lo que me hace ver, que obviamente lo comparto acá con ustedes, ¿sí? No me guardo nada. Lo único que no puedo hacer es explicarles cómo hacer contacto. Les doy muchas pistas, muchos tips, más esa alquimia es muy personal y deben lograrla ustedes. Recuerden, importante, pureza de corazón, cero maldad, ¿sí? No existe, no debe haber traición de ningún tipo, no debe de haber segundas o terceras intenciones, ¿sí? ¿Van comprendiendo, corazones? Porque a medida que cambiemos y quien logre hacer contacto cambia su vida, cambia su entorno y afecta a muchas personas. Y yo lo compruebo en mí. Y ustedes, a medida que lo vayan notando también, entonces estamos combatiendo las malas energías que hay en el mundo. ¿Van comprendiendo? Entonces, cuanto más seamos, mejor, ¿sí? Porque debemos respetar también el libre albedrío de las otras personas. No lo podemos obligar. Tiene que ser por aceptación propia, no por obligación, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto hasta acá. A ver, ahí lo voy a cortar.